La sirena de advertencia sonó en cada rincón. Colonia humana en los sectores exteriores. El capitán Dewan se encontraba en el puente de su buque de guerra, el desafiante observando el sensor. Pantallas con creciente preocupación. Su tripulación. Trabajaron frenéticamente en sus puestos, tratando de contar los vasos que tenían. Acaba de aparecer en el borde de lo humano. Espacio. Capitán, el conde todavía está escalando, dijo su oficial táctico. Informó. Su voz tembló ligeramente. 7.000, 8.000, 9.000 barcos, señor. Dewan sintió su apretar la mandíbula. En sus 20 años de servicio militar. Servicio, nunca había visto un extraterrestre. Una flota tan grande. El dominio Barelit. Habían llegado y habían traído un armada que podría aplastar a la humanidad. Toda la fuerza de defensa 3 veces más. El puente quedó en silencio mientras una transmisión se transmitió en todas las frecuencias. La imagen que apareció en la página principal. La pantalla dejó a varios miembros de la tripulación sin aliento. Una enorme criatura reptiliana estaba sentada en un trono hecho de huesos. Sus escamas eran de un color carmesí intenso y sus ojos brillaban con una luz amarilla inquietante. Esto fue Alta Regente Bulmara, gobernante de Berit. Dominio. Humanos, dijo la criatura. Su voz tenía autoridad absoluta. Vuestra especie es joven y tonta. Vosotros se han extendido por las estrellas sin permiso. Ocupas espacio que pertenece al dominio. Por 10.000. Durante años hemos gobernado esta galaxia. Cientos de especies han aprendido a hacer una reverencia. Antes que nosotros o se enfrentarán a la extinción. Bulara se inclinó hacia adelante en su trono. Sus garras. Mano agarró el apoyabrazos. Lo harás. Renuncia a tu independencia. Lo harás. Unirse al dominio como especie sujeta. Proporcionarás tributo, recursos y soldados para nuestro imperio. O serás erradicado de la existencia. Tienes uno ciclo para decidir. Elijan sabiamente, humanos. No ofrecemos misericordia 2 veces. La transmisión terminó. El puente de la Defiant permaneció en silencio durante varios largos momentos. Entonces el oficial de comunicaciones habló en voz baja. Capitán, estamos recibiendo informes similares de todas las fronteras. Estaciones. La flota Berlet se posicionó en 17 diferentes sectores. Nos han rodeado. Daiwan asintió lentamente. Había esperado algo. Así eventualmente. Los Bayet eran famosos en toda la galaxia por su conquistas. Cada especie que los que se encontraron con ellos se rindieron o murieron. No hubo excepciones en su larga historial. Envíanos todo lo que hemos grabado. Para mandar, el día 1 ordenó. Sensor completo. Datos sobre la composición de su flota, potencia, firmas, patrones de formación. Todo. De vuelta en la Tierra, los terrícolas. El Consejo convocó una sesión de emergencia. El gran salón estaba lleno de representantes de los 47 humanos. Colonias. El embajador Hugh se encontraba en el podio central, su rostro pálido, pero compuesta. Había pasado toda su vida. Carrera trabajando hacia relaciones pacíficas. Con especies extraterrestres. Ahora ese trabajo parecía sin sentido. La situación es clara. Ella dijo a los miembros del Consejo reunidos. El Berlet de Mingen nos ha dado una ultimátum. Ríndete o muere. Nuestro números de flota combinados aproximadamente 2.000 barcos. Han traído 10.000. La evaluación militar es que nosotros no se puede ganar una confrontación directa. Caos. Estalló en la sala. Los miembros del Consejo gritaron unos a otros. Algunos pidieron rendición inmediata. Otros exigieron
Luchan hasta el último barco. Unos pocos. Sugirió intentar negociar para obtener mejores resultados. Términos. El almirante Tai ONG se levantó de su asiento. La sala se quedó en silencio gradualmente. Él estaba. El comandante supremo de los Terran. Flota de Defensa Espacial y su opinión. Llevaba peso. Tenía el pelo gris y ojos duros que habían visto demasiadas batallas. Los Belit han conquistado más de 800 especies, dijo Tao NG con calma. Nunca he perdido una guerra. Nunca. ¿Lo haces? ¿Sabes por qué? Porque cada especie. El encuentro hace exactamente lo que esperan. Entran en pánico. Suplican. Se rinden y esperanza de misericordia. Caminó hacia el centro de la habitación. Pero he estudiado el ballet extensamente. Sus tácticas, sus estrategias, su psicología. Ellos son arrogantes. Se creen superior a toda otra vida. Siguen una doctrina militar rígida que no tiene cambiado en milenios. Y eso, arrogancia, esa rigidez es su debilidad. ¿Estás sugiriendo que peleemos? Un miembro del consejo preguntó incrédulo. Nos superan en número 5-1. Estoy sugiriendo, respondió Tao NG, que mostremos algo que nunca han hecho, encontrado antes. Una especie que no mendiga. Una especie que se adapta. Una especie que lucha inteligentemente en lugar de lucha justa. El embajador Hugh intervino. Adelante. Almirante, debo intentarlo. Contacto diplomático. No podemos simplemente ignorar la posibilidad de la paz. Por todos. Significa, inténtalo, dijo Tessa. Pero prepárate para guerra porque los Balit no negocian con especies que consideran inferiores. Y consideran a todos inferiores. Hugh envió múltiples solicitudes de ayuda diplomática. Conversaciones durante los próximos 2 días. Todos fueron ignorado. El Balit simplemente repitió su ultimátum sobre el bucle. Arquearse o quemarse. Someterse o morir. No habría discusión. Al tercer día, el capitán Dewan llamó una reunión cifrada con otro barco. Comandantes estacionados cerca de Berit. Flota. Habían estado observando, estudiando, grabando todo sobre el extraterrestre. Armada. He notado algo interesante, compartió Dewan. La formación es perfecta. Demasiado perfecta. El barco mantiene la distancia exacta de su vecinos. Realizan patrullajes sincronizados. En horarios precisos. Los protocolos de comunicación están estandarizados. En toda la flota, por lo que son disciplinado. Otro capitán dijo, ¿cómo? ¿Eso nos ayuda? La disciplina se convierte en previsibilidad, explicó Daiwan. La previsibilidad se convierte en vulnerabilidad. Si supiéramos exactamente dónde irá cada barco, estar en cualquier momento, podemos planificar. En consecuencia, creen que su orden es fuerza, pero el orden también significa que no pueden adaptarse rápidamente al caos. Los comandantes comenzaron a comprender. La doctrina militar de la humanidad fue diferente. Los barcos humanos operaban con autonomía significativa. Los capitanes podrían tomar decisiones independientes. Tácticas. Podría cambiar en medio de la batalla. Fue un desastre. Impredecible y muy humano. De vuelta a tierra, el almirante Taung se encontraba en una posición segura. Instalación subterránea profunda. Dr. Junji. El científico jefe le mostró algo que le hizo abrir mucho los ojos. Levemente. El proyecto Prometeo está listo, dijo. En silencio. Llevamos 30 años trabajando en ello. Años. Nadie lo sabía excepto los más altos niveles de gobierno. Esperábamos que nunca lo necesitarás. Tao NG miró él. Sistemas de armas que se exhiben. ¿Cómo? Extremadamente efectivo, respondió Junji.
pero también extremadamente peligrosos. Las armas ignoran el blindaje convencional. Están diseñados para matar en el nivel molecular. Si los usamos, no hay vuelta atrás. La galaxia sabrá que la humanidad es capaz de. La galaxia es. Estaba a punto de enterarme de eso de todos modos, dijo Tao Ng. Sombríamente. Los Bala creen que están tratando con primitivos. Están a punto de. Descubren su error. La fecha límite. Se acercaba a sus últimas horas. A lo largo de. Espacio humano, familias apiñadas juntas. Algunos oraron, otros lloraron. Algunos simplemente esperaban escuchar lo que dirían sus líderes. Decidir. En la sala del consejo, él se llamó a votación. Rendirse o luchar. Los resultados llegaron rápidamente. Ni siquiera fue cerrar. El embajador Hugh compuso el mensaje de respuesta con manos temblorosas. Ella se lo dirigió personalmente al alto regente. Bulara. Su voz era firme mientras lo grabaste. Exigiste una respuesta. Aquí está. La humanidad no se doblega. Nosotros no renunciaremos a nuestra libertad. Lo haremos. No se conviertan en esclavos de su imperio. Si quieres nuestros mundos, tendrás que tomarlos. Y te lo prometemos. El costo será más alto de lo que puedas imaginar. Ella hizo una pausa y luego añadió, has conquistado cientos de especies, pero nunca has luchado contra la humanidad antes. Estás a punto de. Aprende por qué eso importa. El mensaje fue enviado. Al otro lado de la flota, el almirante Taeyong dio una orden única a todos los humanos. Barcos. Estaciones de batalla. Muestrales lo que estamos hechos de. La guerra estaba a punto de comenzar. El alto regente Bulmara se sentó en su trono a bordo de la nave de mando, estudiando la respuesta humana con ojos fríos. Los asesores estaban nerviosos a su alrededor, esperando su reacción. Todos tenían. Esperaba que los humanos se rindieran. Todos. Las especies siempre se rindieron cuando se enfrentaron con el poder del dominio. Ellos se niegan, dijo Bulara lentamente. Los primitivos en realidad se niegan. Su liderazgo. Comandante militar, un veterano marcado por las cicatrices. Una campaña de 1000, dio un paso adelante. Son jóvenes y tontos, mi regente. No entienden la realidad de su situación. Quizás una demostración. Es necesario. Los labios de Bulara se retrajeron. Lo que podría haber sido una sonrisa, revelando filas de dientes afilados. Sí, una demostración. Elija uno de sus mundos colonia. Uno pequeño. Muestrales. Lo que cuesta el desafío. La flota de Billet. Movido con un propósito aterrador. 300. Los buques de guerra se separaron de la armada principal. Y se dirigió hacia Outpost Prime. La colonia minera más lejana de la humanidad. Allí vivían 50.000 civiles. Junto con una pequeña guarnición de 200 marines, el mayor Haiyun-gu recibió la advertencia con solo 3 horas de aviso. Se puso al mando. Centro de la base, mirando hacia él. Pantalla del sensor que muestra la aproximación. Flota de Balit. Sus manos estaban firmes. A pesar del miedo en sus entrañas. Consigue cada. Civiles a los transbordadores de evacuación. Dijo. Ordenó a sus marines. Mujeres y niños. Primero, luego los ancianos. Muévete rápido. Pero. Manténlo ordenado. No tenemos mucho tiempo. Su segundo al mando miró. Señor, la evacuación se llevará a cabo a las al menos 6 horas. Solo tenemos 3. Entonces, les compramos 3 horas más, Yang-gu. Dicho simplemente. Ese es nuestro trabajo. Llegar a tu posiciones. Los marines se extendieron por todo el país. La colonia
ayudando a las familias a apresurarse hacia las bahías de los transbordadores. Los padres llevaban a sus hijos llorando. Niños. La gente agarraba lo que fuera. Pertenencias que pudieran llevar. El caos organizado de la evacuación llenó cada pasillo. El capitán Dewan recibió la llamada de socorro de Outpost Prime, mientras el Defiant estaba a 3 horas de distancia. Velocidad máxima. Inmediatamente ordenó. Su pequeño grupo de batalla se trasladará a interceptar 12 barcos en total contra 300. Vasijas reliquia. Las matemáticas eran terribles. Pero había civiles que necesitaban ayuda. No vamos a ganar esto. Lucha, dijo su oficial táctico, en voz baja. No estamos tratando de ganar. Daiwan respondió, estamos tratando de comprar. Hora de la evacuación. Cada minuto que pasamos. Mantenerlos ocupados es otra lanzadera que se escapa. El Verlet llegó al puesto de avanzada. Primero el primero. Su fuerza de invasión desembarcó. Como un martillo. 10.000 fuertemente armados. Los soldados salieron de su desembarco. Artesanía, esperando una resistencia simbólica antes. Los humanos se rindieron. No lo hicieron. Esperen lo que pasó después. El mayor Jaiun-gu había preparado una defensa. Posiciones en toda la colonia. Sus marines aprovecharon todas las ventajas que tenían. Pudieron encontrarlos. Se derrumbaron túneles. Pasillos con trampas explosivas. Usaron equipos de minería como armas improvisadas. Verlet esperaba una pelea directa. Tienen guerra de guerrillas. Los extraterrestres. Avanzó hacia la colonia y encontró. Ellos mismos peleando por cada metro. Marines humanos atacaron de forma inesperada. Ángulos, luego se derritieron ante él. Bayet podría responder. Cargas explosivas. Detonado de forma cuidadosamente planificada. Secuencias, derribando secciones enteras. De la base encima de soldados alienígenas. El comandante Veral estaba confundido y enojado. Así no fue como se conquistó. Las especies se comportaron. Se suponía que debían. Arrojan sus armas y ruegan por misericordia. En cambio, estos humanos lucharon como animales acorralados, feroces y imprevisible. El grupo de batalla del capitán Dewan llegó y inmediatamente se enfrentó a la flota de Verlet en órbita. Fue una lucha desesperada desde el inicio. Naves humanas se lanzaron entre él. Naves extraterrestres más grandes, disparando todo. Lo tenían. No pudieron destruirlo. Flota Veraleit, pero podrían distraer. Concéntrense en sus naves de mando, ellos. Uno ordenado. Hazles prestar atención a nosotros en lugar de los transbordadores de evacuación. El Defiant recibió un intenso fuego. Escudos. Parpadeó y falló en varios secciones. Pero siguieron luchando. El segundo contaba. Cada minuto era otro. Transbordador escapando al espacio profundo. Abajo, en la superficie, el mayor Jaiun-gu observaba. Sus marines caen uno a uno. Estaban superados masivamente en número, luchando contra un enemigo. Con armas y armaduras superiores. Pero hicieron que Bayet pagara por cada pasillo, cada habitación, cada centímetro de tierra. El comunicador de Jaiun-gu crujió. Señor, el último transbordador civil acaba de lanzado. Todos están fuera. Sintió una. Levantó el peso de sus hombros. Tenían. Lo hizo. 50.000 personas vivirían. Él miró a su alrededor a los marines restantes. Solo 43 seguían luchando. El resto estaban muertos o demasiado heridos para continuar. Todas las unidades, transmitió, misión, cumplido, regresar al reactor. Núcleo. Tenemos una última sorpresa para estos bastardos. Los marines se retiraron. A través de la colonia, luchando a cada paso del camino. El Bayet avanzó, creyendo que habían ganado,
empujaron. Más profundamente en la base, siguiéndola. Humanos. Yang Gu llegó al reactor. Sala de control con solo 12 marines restantes. Los Verleit estaban unos minutos detrás de ellos. Accedió a los sistemas del reactor y comenzó a anular todos los protocolos de seguridad. Cada mecanismo de seguridad, cada sistema automático. Apagado. ¿Qué estás haciendo? Uno de sus marines preguntaron, dejándoles un mensaje. Respondió Yang Gu. Él configuró él. El reactor se sobrecargará en 5 minutos. No había forma de detenerlo una vez que la secuencia comenzó. La explosión destruiría él, toda la colonia y todo lo que esté dentro de 10 km. El Verlet irrumpió en el control. Habitación. Hyun-gu y sus marines abrieron fuego, haciendo su última resistencia. Sabían, no saldrían vivos de esta habitación. Pero ya habían ganado el único victoria que importaba. Hyun-gu cayó con fuego enemigo quemándole el pecho. Su último acto fue sonreírle a Verlet. Comandante, y toque la detonación. Control. El reactor explotó exactamente en horario. La explosión vaporizó la colonia, junto con 2.000 soldados de Verale que habían. Se movió demasiado profundo en la base. Varios. Las naves Verlet en órbita baja fueron capturadas por la explosión y destruido. El capitán Dewan observaba desde el Defiant, mientras Outpost Prime se convirtió en una estrella fugaz. Él había perdido 4 barcos en la lucha, pero habían salvado a todos los civiles y al mayor. Hyun-gu le había mostrado algo a Berit. Importante. Los humanos no se rindieron. Las imágenes de la batalla llegaron a la Tierra. En cuestión de horas. El Consejo Terrano observó, en silencio mientras el mayor Yang Gus dura. Transmisión reproducida. Sus últimas palabras. Eran simples y claros. No lo somos. Ríndanse. Recuerden eso. Embajador Hugh. Sintió lágrimas en su rostro. Ella había discutido por la paz y la diplomacia. Pero el Verlet habían hecho imposible la paz. Quemaron una colonia humana como lección. Habían matado a soldados que solo querían salvar a los civiles. Se puso de pie y se dirigió a el consejo. Su voz era fría y duro. El Verlet quería una respuesta. ¿Cree que el almirante Tai ONG debería entregar? El almirante Tai ONG asintió. Se giró hacia su personal. Activar todos los protocolos. Comenzar. Fase 1 de la operación. Y alguien. Consígueme, Dr. Junji. Es hora de demostrarlo. Ellos Proyecto Prometeo. Alto Regente. Bulara recibió los informes de Outpost Prime con desagrado. Sus comandantes. Había destruido la colonia. Sí, pero ellos. Había perdido 2.000 soldados al hacerlo. Los humanos habían luchado hasta la muerte en su lugar. De rendirse. La explosión del reactor había sido un acto de puro despecho. Son más problemático de lo esperado, él admitido a sus asesores. Pero son todavía solo una pequeña especie. Comienza el ataque final. Aplastarlos por completo. No misericordia, no prisioneros. Haremos una ejemplo de humanidad que la galaxia será. Recordar durante 10.000 años. El Ballet. Flota preparada para moverse. 10.000 buques de guerra. Preparándose para invadir el espacio humano y quemar cada colonia que encontraron. No lo hicieron. Sabía que la humanidad se estaba preparando. Algo también. Algo que la galaxia tenía. Nunca antes visto. La fecha límite había pasó. Los Ballet habían demostrado su crueldad. Ahora la humanidad mostraría su respuesta. El almirante Taizong estaba al mando. Actualización de las posiciones de la flota de vigilancia central. En la pantalla táctica. Comodoro Sango trabajó frenéticamente para coordinar los preparativos defensivos. Todos los barcos. En posición.
preguntó Taio NG. Sí, señor. La flota está lista, informa el Dr. Jungi. Que el proyecto Prometeo está en pleno desarrollo. Operacional. Taio NG se permitió una sonrisa fría. Entonces enseñémosles esto. Los antiguos tiranos reciben una lección que nunca aprenderán. Olvídalo. Envía el mensaje. El mensaje salió en todas las frecuencias de Verlet. Fue breve y sencillo, solo 8 palabras. Eso cambiaría el curso de la galaxia. Historia. Querías cenizas, te las daremos. Tus cenizas. La comandante Boyong se sentó en su nave furtiva, vigilando a Verlet. Mundo Colonia abajo a través de pasivo. Sensores. Su nave estaba prácticamente invisible, utilizando tecnología que la Verlet nunca se había encontrado. Ella había. He estado en el puesto durante 3 semanas, esperando. Para pedidos. Esos pedidos finalmente llegaron. A través del canal encriptado. Ejecutar. Operación Fuego Fantasma. Todos los objetivos son. Verde. Autorización confirmada. Boyong. Se permitió una leve sonrisa. Tenía 11 años. Otras naves furtivas posicionadas en diferentes colonias de Verlet a lo largo. El dominio. Habían pasado semanas. Mapeo de defensas, estudio de patrullaje, patrones y dispositivos de plantación que extraterrestres nunca detectados. Activar el paquetes, ordenó a su tripulación. Lejos, abajo, en la superficie del planeta, cuántica. Los dispositivos de colapso entraron en funcionamiento. Estos fueron. No eran bombas tradicionales. Eran algo mucho más sofisticado y aterrador. El Dr. Jungi los había diseñado específicamente para evitar el blindaje de Veral. Tecnología. Los dispositivos activados simultáneamente en 12 diferentes mundos Colonia Verlet. Los efectos fueron inmediato y devastador. Entero. Las instalaciones militares simplemente colapsaron sobre sí mismos. Materia comprimiéndose para densidad imposible. Las redes de defensa fallaron. Las centrales eléctricas. Implosionó. El daño fue quirúrgico y catastrófico. Millones de Veral. Los civiles resultaron ilesos, pero la infraestructura militar fue destruida en minutos. Era un mensaje. Humanidad. Podría llegar a las profundidades del espacio del dominio. Cuando quisieran. Ningún lugar era seguro. La alta regente Bulmara recibió los informes. Con incredulidad. 12 colonias atacadas. Simultáneamente. ¿Cómo habían llegado los humanos a? ¿Los alcanzó? La flota de Balit fue. Se supone que rodea el espacio humano. Sin embargo, de alguna manera, los barcos humanos habían penetrado. Adentrarse en el dominio sin ser detectado. Encuentra esas naves. Rugió a sus comandantes. Encuéntralos y destruyelos. Ellos. Pero las naves furtivas ya estaban. Se fue, escabulléndose ante el Bayet. Ni siquiera sabían que estaban allí. Mientras que el dominio se tambaleó por los ataques a las colonias. El coronel Juan y sus operaciones especiales. El equipo ejecutó la segunda fase de la respuesta de la humanidad. Ellos tuvieron. Se infiltró en el buque insignia de Berit semanas. Hace tiempo, escondido en el vasto barco. Túneles de mantenimiento, moviéndose únicamente durante cambios de turno, respirar aire reciclado, comiendo raciones frías, esperando. Ahora era el momento de actuar. El equipo se movió a través del buque insignia como fantasmas. Habían estudiado la nave Berit. Diseño hasta que lo conocieron mejor que los propios extraterrestres. Llegaron a la núcleo de energía principal con solo un mínimo resistencia. Los pocos guardias Berit que ellos encontrado murió en silencio, sin nunca volver. Una oportunidad para dar la alarma. Juan colocó los cargos él mismo. Estos no fueron diseñados para destruir el nave. Simplemente desactívala. Querían alto.
El regente Volara está vivo para lo que viene después. Presentados los cargos, informó a su equipo. 30 segundos para la detonación. Llegar a la punto de extracción. Las cargas explotaron. Precisamente a tiempo. El buque insignia. El núcleo de potencia sufrió una falla en cascada. Las luces se apagaron durante todo el masivo. Buque. Soporte vital cambiado a respaldo de emergencia. Las armas se desconectaron. La poderosa nave de mando del Berit Demingen quedó oscuro y muerto en el espacio. El pánico se extendió por la flota Verlet. Su comandante supremo quedó atrapado en un barco averiado. No podían abandonarlo, pero defender el buque insignia los hizo vulnerable. Fue entonces cuando el almirante Tao Ng ordenó a la flota Terran atacar. 2.000 barcos humanos atacaron el Railt. Flota con precisión coordinada. Ellos no intentaron pelear limpio. No lo hicieron. Enfrentar al enemigo en una batalla honorable. Ellos explotaron cada debilidad que tenían. Observado en las últimas semanas. Capitán Dewan lideró a su grupo de batalla en una ofensiva. Ataque contra el flanco izquierdo de Verlet. Sus barcos se movían en patrones que parecían caóticos pero fueron cuidadosamente planeados. Vlad intentó ajustar su formación a responder, pero su rígida doctrina no pudo. No se adaptan lo suficientemente rápido. Apuntan a sus buques de mando, ordenó Dewan. Cortar sus comunicaciones. Hazlos luchar. Ciego. Los misiles humanos gritaban a través espacio. Pero estos no eran ordinarios armas. Estaban guiadas por una IA avanzada, que aprendió y se adaptó con cada pasando segundo. Cuando el Verlet, contramedidas desplegadas, los misiles ajustaron su enfoque. Cuando el punto, los sistemas de defensa abrieron fuego. Los misiles tomaron una acción evasiva que parecía casi vivo. El Verlet nunca había. Se enfrentaron a armas como estas. Los sistemas defensivos fueron diseñados para amenazas predecibles. Las armas humanas eran todo menos predecible. Dr. Jungi, observado desde la Tierra como el proyecto Prometeo, desató todo su potencial. Dirigido. Armas energéticas que ignoraron las convencionales. Escudos. Enjambres de nanitos que se desmantelaron. Naves enemigas a nivel molecular. Torpedos cuánticos que impactaron en múltiples dimensiones simultáneamente. Estas eran armas que la humanidad tenía desarrollado en secreto durante décadas. Armas que esperaban no utilizar nunca. Armas diseñadas específicamente para luchar. Un enemigo mucho más poderoso que ellos mismos. La flota de Balit comenzó a romper. Habían librado cientos de guerras. Y nunca experimenté nada parecido. Sus barcos se explotaron en patrones. No podían predecirlo. Sus escudos fracasaron contra armas que no tenían. Entender. Su organización cuidadosa. Formaciones disueltas en el caos. Retirada. Los comandantes de Balit comenzaron. Radiodifusión. Recurrir a la defensiva. Posiciones. Pero retirarse no fue tan simple. Barcos humanos perseguidos. Implacablemente. Cada vez que el Verlet intentó reagruparse, otra ola de los ataques los dispersaron. Capitán Yong-su trajo su grupo de cruceros pesados a la lucha, añadiendo su potencia de fuego a la masacre. En 6 horas de lucha, la Verlet perdió 2.000 barcos. Los supervivientes huyeron en desorden, abandonando su buque insignia para discapacitados y su Seprim. Comandante. El almirante Town se encontraba en el puente de su nave de mando, observando la pantalla táctica. Los marcadores rojos, representando buques enemigos eran desapareciendo rápidamente. Fue lo más batalla unilateral que la humanidad jamás había tenido. Luchó. Abrió un canal hacia él. Toda la flota terrestre. Todas las naves. Cesen. Persecución.
Asegurar el área alrededor de la buque insignia de Balit. Tenemos algo que. Dile a su líder que los marines abordaron el buque insignia deshabilitado y encontrado alto regente. Volara se encogió de miedo en su sala del trono. Poderoso conquistador de cientos de mundos. Fue sacado de su trono y llevado ante el almirante Tao NG a través de un enlace de video. Exigiste que nos inclináramos, dijo Taeyong. Fríamente. Quemaste nuestra colonia para enseñar. Nos tememos. Pensaste que éramos simplemente otra especie primitiva que podrías aplastar bajo tu imperio. Estabas equivocado. Fulmara no dijo nada. Su amarillo. Los ojos mostraban algo que rara vez habían visto. Mostrado antes. Miedo. Aquí está la humanidad. Mensaje a tu dominio. Teang. Continuó. No nos inclinaremos. No nos inclinaremos. Rendirse. Y cualquiera que nos ataque se enfrentará a este mismo destino. Dígaselo a su gente. Díganle a la galaxia. La humanidad no es presa. Somos los cazadores. Hizo un gesto hacia los marines. Llévenlo a una celda. Él. Ser juzgados por crímenes de guerra. Las imágenes. De Volulara de alta regencia en cadena extendida. Por toda la galaxia en cuestión de horas. Especies que habían temblado ante la Veralit de Mingen observó en estado de shock. El poderoso imperio había sido humillado por especies jóvenes de las que la mayoría nunca había oído hablar. Del embajador Hugh se dirigió a la Consejo de la Coalición Galáctica con él. Imágenes reproduciéndose detrás de ella. El Verit exigió que nos inclináramos o nos convirtiéramos en cenizas. Nosotros elegimos una tercera opción. Les mostramos que amenaza a la humanidad tiene consecuencias. Hemos golpeado a 12 de sus colonias, destruyeron 2.000 de sus buques de guerra, y capturaron a su supremo comandante, todo en respuesta a uno quemado. Puesto de avanzada. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Que esto sirva de lección a cualquier imperio que considera el espacio humano un objetivo. Nosotros no pedimos esta guerra, pero la haremos. Terminarlo, y lo haremos de alguna manera, que garantiza que nadie nos amenace nunca. De nuevo, la sala del consejo quedó en silencio. Muchas especies presentes tenían sus propias agravios con los Bayet. Sufrió bajo el dominio del gobierno por generaciones. Ahora vieron que el imperio podía sangrar. Las rebeliones comenzaron a encenderse a través del espacio Billet. Especies que habían estado esclavizados durante siglos vieron esperanza por primera vez. Si la humanidad podrían derrotar al dominio, tal vez también podría. El alto regente Bulara se sentó en su celda a bordo de un barco prisión humano, mirando las paredes. Había gobernado durante 300 años. Había conquistado innumerables mundos. Él había creído que los Bayet eran el máximo poder de la galaxia. Ahora él sabía la verdad. Había cosas peores en el cosmos que el dominio. Y uno de esas cosas había un rostro humano. El almirante Tessa emitió sus siguientes órdenes a la flota. Mantener la presión. No. Dales tiempo para recuperarse y envíales un mensaje a todos los activos militares de Baleit. Pueden rendirse ahora o lo haremos nosotros. Su mundo natal lo que le hicieron. Puesto de avanzada prime. La decisión es suya. No fue realmente una elección. El Berlet. La flota estaba destrozada. Su mando. La estructura era un caos. Su tema. Las especies estaban en abierta rebelión. El imperio se estaba derrumbando y la humanidad simplemente estaba empezando. El dominio Berlet. Se negaron a aceptar la derrota. Habían gobernado durante 10.000 años. Habían aplastado cada desafío a su poder. Un revés no los rompería. El alto mando se reunieron en sus mundos centrales y crearon una decisión que sellaría su destino.
Movilizarían la Gran Armada. 50.000 buques de guerra de todo el imperio. Cada barco que pudieron prescindir, cada guerrero al que podrían armar. Lo harían. Desciende al espacio humano y borra esto. Especies advenedizas de la existencia. La movilización duró 3 semanas. Barcos. Se reunieron en puntos de concentración a lo largo de territorio de Bayet. Era el más grande. Fuerza militar jamás reunida por ningún. Una sola especie. Los almirantes eran. Confiado. Nadie podría oponerse. Tal poder. Pero mientras el Balit reunieron sus fuerzas, la humanidad no estaba. Inactivo. El embajador Ijin se encontraba frente a la Consejo de la Coalición Galáctica. Detrás de ella, las pantallas mostraban evidencia de que los humanos. La información se había recopilado durante décadas. Evidencia de las atrocidades de Berolit. Genocidio, esclavitud, tortura de los conquistados. Poblaciones. Los Bayet se autodenominan un imperio de orden, dijo Ijin, su voz transmitía. En toda la cámara. Pero tenemos. Documentaron sus crímenes. 347 especies. Han sido esclavizados por el dominio. 112. Las especies han sido completamente exterminados. Miles de millones de seres sensibles. Los seres han sufrido bajo su dominio. Ella dejó que eso penetrara antes de continuar. Los Berlet nos atacaron porque ellos. Creímos que nos inclinaríamos como todo el mundo. De lo contrario, no nos inclinamos. Contraatacamos. Y ahora están reuniendo a todos sus. Podrían destruirnos. No porque nosotros los amenazamos, pero porque nos atrevimos a resistir. El consejero Miratech, un respetado voz neutral en la coalición, habló. Arriba. ¿Qué nos estás pidiendo? ¿Embajador? No pido nada, Ijin. Respondió. Estoy ofreciendo. Cada especie, esclavizado por los Bayet, tiene una opción. Ahora, levántate con nosotros o mira cómo ardemos. El dominio solo. Pero sabed esto. La humanidad no dejará de luchar hasta. La amenaza de Bayet ha terminado. Nosotros. No acepten nada menos que su completa derrota. La cámara estalló en discusión. Muchas especies habían sufrido. Bajo el gobierno de Bayet. Habían soñado con libertad pero nunca se atrevió a actuar. El dominio era demasiado poderoso, demasiado vasto, demasiado atrincherados. Pero ahora habían visto lo que ocurrió cuando alguien se defendió. Alto. El regente Bulmar estaba encadenado. 2.000 Veral. Los buques de guerra eran escombros. 12 militares. Las colonias fueron destruidas. Lo imposible. Se había hecho posible. En cuestión de días. 63. Las especies prometieron apoyo secreto a humanidad. Algunos aportaron información, otros saboteado las líneas de suministro de la hermandad. Algunos incluso envió naves para unirse a la flota terrestre. Rebeliones que habían comenzado después. La primera victoria de la humanidad se convirtió ahora en una levantamiento completo. El imperio Balit comenzó a arder desde dentro. El capitán Yong Su comandaba la última incorporación a la flota de la humanidad. Dreadnought Gretrebuschen tenía 15 kilómetros de largo, erizado de armas que empujaban límites de la física. Habían tardado 30 años para construir y nunca había sido revelado a la galaxia hasta ahora. Joven. Su sacó el enorme barco del astilleros lunares donde había estado. Construido en secreto. Él transmitió su lanzamiento en todas las frecuencias de la galaxia. El mensaje fue claro. La humanidad no había. Se estaban preparando para defender. Habían preparado para destruir a cualquiera que los amenazó. Este es el capitán Yang Su, de la retribución del acorazado Terran. Anunciado. Los Veral creen que pueden aplastarnos con números. Que vengan. Nosotros
Les mostraremos lo que es la ingeniería humana. Puede hacerlo. La retribución fue equipada con armas rompeplanetas. Armas que podría destrozar mundos. Estaba destinado, como disuasión, un arma tan terrible que nadie se atrevería a atacar a la humanidad. Pero, si los Verlet quisieran probarlo, la humanidad estaba preparada. Almirante Tai ONG coordinó la defensa del espacio humano. Con precisión metódica. Él estudió cada detalle de lo que venía. Balit asaltó. Sabía que lo harían. Atacar con una fuerza abrumadora, tratando de romper las defensas humanas a través de números puros. Así que preparó un tipo diferente de bienvenida. Más de 17 sistemas estelares, ingenieros humanos. Había pasado semanas colocando trampas, gravedad, pozos que sacarían los barcos. Viajar más rápido que la luz hacia una emboscada. Zonas, plataformas de defensa automatizadas. Oculto en campos de asteroides, campo minado. Se extiende por miles de millones de metros cúbicos. km. La flota terrestre no cumpliría con la Balit en batalla abierta. Harían. Los extraterrestres luchan en el mismísimo infierno. La Gran Armada entró en el espacio humano. Con absoluta confianza. 50.000 barcos. Moviéndose en perfecta formación. Los comandantes transmitieron sus intenciones a través de todos los canales. Guerra total. Completa. Exterminio. Sin piedad. Saltaron. En el primer sistema estelar y inmediatamente comenzó a sufrir pérdidas. Gravedad. Los pozos sacaron a los barcos de la formación. Plataformas ocultas abrieron fuego desde ángulos inesperados. Minas detonadas en secuencias cuidadosamente planificadas, creando reacciones en cadena que destruyeron docenas de barcos a la vez. El Ballet intentó avanzar, pero cada sistema era una muerte. Trampa. Limpiarían un campo minado, solo para encontrarse con otro. Ellos lo harían. Destruir una plataforma de defensa solo para hacer. 3 más le dispararon. El capitán Dewan lideró a su grupo de batalla en un ataque de fuga. Ataques. Los barcos humanos atacarían desde una dirección inesperada, desatar todo lo que tenían, luego retirarse antes. El Balit podría responder eficazmente. Fue una guerra de guerrillas a un nivel estelar. Escala. Están tratando de mantener formación, observó Daiwan. Todavía. Pienso que la disciplina y el orden salvarán. Ellos. Apunta a las naves de mando. Rompe. Su coordinación. El Gran Balit. Armada perdió 10.000 barcos en los primeros 3 días sin siquiera alcanzar un gran humano. Colonia. Sus comandantes estaban desconcertados. Y cada vez más desesperada. Esto no fue como se suponía que debían librarse las guerras. ¿Dónde quedó el honor? ¿Dónde quedó el gloria? No hay honor. Almirante. Taizong transmitió directamente a la flota Verlet. Esto es supervivencia. Tú trajo la guerra total a nuestra puerta. Ahora, estás aprendiendo lo que realmente es la guerra total. Significa. El punto de inflexión llegó en él. Batalla del cinturón de Kepler. El Verlet avanzó con 20.000 barcos, decididos a abrirse paso hacia la Tierra. En sí, pensaron que sus números serían finalmente abrumar las defensas humanas. Estaban equivocados. El capitán Yong-su trajo. La retribución entra en la lucha. Un enorme acorazado emergió de detrás de un gigante gaseoso, cargando sus armas. La flota de Verlet intentó concentrar el fuego sobre él, pero los escudos de la nave resistieron contra todo lo que le echaron. Entonces el Retribution contraatacó. El cañón principal desató un rayo que cortó a través de 15 naves Verlet en una sola disparo. Armas secundarias rastreadas y destruyó docenas más. El Dreadnought atravesó la formación enemiga como una cuchilla a través del papel.
Esto es lo que tú se busca, transmitió Yong Suala. Verlet. Querías poner a prueba a la humanidad. Fuerza. Aquí está. La flota Verlet. Se rompió. Después de milenios de conquista. Después de 10.000 años de dominio. El poderoso dominio huyó. Sus barcos. Dispersos en todas direcciones. Abandonando. Formación. Abandono de la disciplina. Simplemente. Tratando de sobrevivir. Barcos humanos perseguidos. Sin piedad. No habría seguridad. Retirada. Sin reagrupamiento. El Ballet. Pagarían por cada vida humana que tuvieran. Tomada en Outpost Prime. Cuando la batalla terminó, la gran armada de Ballet había perdido 30.000 barcos. Más de la mitad de su fuerza. Fue destruido en menos de una semana. Luchando. Los supervivientes huyeron de vuelta a Dominion Space, llevando historias de armas humanas que desafiaban la comprensión y tácticas humanas que rompieron todas las reglas de la guerra civilizada. Consejero Miratech se dirigió a la coalición galáctica. Después, revisando los informes de batalla, su voz tembló ligeramente mientras hablaba. Creemos. Los Verlet eran los depredadores máximos de esta galaxia. Nos equivocamos. Tenemos. Despertó algo mucho más peligroso. La humanidad no solo lucha para ganar. Luchan para aterrorizar, para dar ejemplo, para garantizar que nadie los amenace nunca. De nuevo, otras especies vieron la grabación de la batalla y llegó al mismo conclusión. La humanidad era joven. Sí, pero eran también despiadado, creativo y absolutamente no dispuestos a aceptar la derrota. La galaxia. Comenzaron a temer a los humanos más que a ellos. Había temido alguna vez a los Verlet. De vuelta en tierra, el Dr. Jungi observó a la víctima. Informes. La humanidad había perdido 800 barcos en la defensa. 800 barcos y decenas de miles de vidas. La victoria había sido costoso, pero había sido decisivo. El embajador Hugh se preparó para el próximo fase. El dominio Verit fue destruido, pero no destruido. Su mundo natal todavía se mantenía. Su sistema central aún funcionó. La pregunta ahora era ¿qué haría la humanidad con su victoria? El almirante Town ya había hecho su recomendación. Terminamos esto. Tomamos la guerra a su casa. Los hacemos entender que los imperios construidos sobre la esclavitud y la conquista no será tolerada. No. Por nosotros. Ya no. Presidente Sujin tendría que tomar la decisión final. Pero mientras miraba las imágenes de puesto de avanzada Prime en llamas en Major Yangu, haciendo su última resistencia ante los miles de familias humanas destruidas por Veralit. Arrogancia, su elección era clara. La guerra continuaría hasta el dominio. Se rindió incondicionalmente. La humanidad había demostrado que podía defenderse. Ahora, demostraría que podría destruir imperios. Los restos de la gran armada de Ballet regresaron cojeando a sus sistemas centrales. Los sobrevivientes trajeron informes de que los líderes se negaron a creer. Imposible. Armas, tácticas que rompieron todas las reglas de guerra. Una especie que luchaba como demonios desatados de lo más oscuro. Pesadillas. El alto mando Verlet se reunieron en sesión de emergencia el día de su mundo natal. Antiguos generales que nunca había conocido la derrota y ahora se enfrentaba a la impensable. Su imperio se estaba desmoronando. Las rebeliones estallaron en docenas de sectores. Su flota quedó destrozada y los humanos seguían llegando. Debemos pedir la paz, sugirió un general. Ofrecerles reparaciones. Reconocer su soberanía. Poner fin a esta guerra antes. Llegan a nuestros mundos centrales. Otro. El general golpeó la mesa con el puño. Somos el dominio Blet. Hemos gobernado
durante 10.000 años. No nos rendimos niños. Pero el debate ya estaba. Sin sentido. Naves humanas habían entrado. Espacio Balit. 5.000 naves de guerra respaldadas por fuerzas aliadas de 63 especies liberadas. El almirante Teang dirigió personalmente la flota. Y no tenía intención de detenerse. Hasta que el dominio se rindió. Incondicionalmente. El mariscal de campo Don Jaiun comandó él. Fuerzas de invasión terrestre. 2 millones de marines estaban listos para desembarcar. Balit prime si es necesario. Tenían entrenado durante meses, estudiando cada detalle del mundo natal del enemigo. Ellos estaban preparados para luchar calle por calle. Si eso era lo que hacía falta. Capitán. El grupo de batalla de Daiwan lideró el avance. Los Verlet habían fortificado su núcleo. Sistemas fuertemente, pero sus defensas eran diseñado para un tipo diferente de guerra. Los barcos humanos se mueven a través de sus líneas, como el agua a través de grietas y piedras, explotando cada debilidad, convirtiendo cada fuerza en una vulnerabilidad. La red de defensa se basa en un sistema centralizado. Control. Dewan informó al almirante. Tai ONG. Elimina los centros de mando. Y todo se derrumba. Tai ONG. Asintió. Hazlo. Muestrales que no hay. Santuario, sin seguridad. Trajeron esto. La guerra nos llega. Ahora se la llevamos a ellos. Umbral. La batalla por Balit Prime. Duró 3 días. Naves humanas y los aliados atacaron las defensas orbitales. Mientras las fuerzas terrestres se preparaban para aterrizar. Los Bayet lucharon desesperadamente, sabiendo. Esta fue su última resistencia. Pero la desesperación no fue suficiente contra un enemigo que había estado luchando desesperadamente. Desde el principio, Capitán Yong-su puso la retribución en posición. Sobre el mundo natal de Verlet. Las armas de los enormes dreadnoughts apuntaban hacia objetivos militares en todo el planeta. Superficie. Su presencia era clara. Mensaje. La humanidad podría destruir esto mundo si así lo deseaban. Al tercer día de la batalla, el alto mando Verlet envió un mensaje. Estaban listos para negociar la rendición. Almirante Taiung recibió el mensaje en su comando centro. Lo miró durante un largo rato. Momento antes de responder. Una parte de él quería negarse a hacer el Berit. Lucharán hasta el último soldado como lo hicieron. Hizo que muchas otras especies lo hicieran. Pero eso no haría que la humanidad fuera mejor que la imperio que estaban derrotando. Nosotros aceptan su rendición, anunció. Según nuestros términos, completo y total. El alto regente Bulmar fue traído de su celda para presenciar la rendición. Él estaba obligado a arrodillarse ante un enlace de video, mostrando al almirante Tallán la vista de el poderoso conquistador, de rodillas, estaba transmitido por toda la galaxia. Tú, exigimos que nos inclináramos, dijo T, con voz fría. Y duro. Ahora entiendes el precio. De arrogancia. Los términos de la rendición eran duros. El dominio de Bayet sería disolverse. Toda especie esclavizada sería liberado. El ejército de Bayet se reduciría a una fuerza de defensa. 1/10 parte de su tamaño actual. Guerra. Se pagarían reparaciones para reconstruir colonias humanas y compensar a otros víctimas. Y el propio Bolulara. Ser juzgado por crímenes contra seres sensibles. Vida. Los Bled no tuvieron más remedio que aceptar. Su flota fue destruida. El mundo natal estaba rodeado. Si se negara, la humanidad invadiría y el costo sería aún mayor. La rendición fue firmado a bordo del almirante Tai ONG. Buque insignia. Representantes de los 63 aliados. Especies asistieron como testigos. Fue un
Momento que cambió la historia galáctica. Para siempre. La era del dominio Berlet había terminado, pero la pregunta ahora era: ¿qué lo reemplazaría? Presidente SUJYN. Se dirigió tanto a la humanidad como a la galaxia. En una transmisión que sería estudiada para siglos. Ella estaba frente a la cámara. Su expresión era seria pero no cruel. El Berlet exigió que nos inclináramos o nos convirtiéramos en cenizas. Comenzó. No elegimos ninguna. Nosotros. Les mostró que la humanidad no se inclina ante nadie. Y que quienes nos amenazan se enfrenten. Aniquilación. No queríamos esta guerra. No buscamos construir un imperio. Sino. No permitiremos que los imperios nos amenacen. Nunca más. Hizo una pausa, dejándose llevar. Las palabras se asientan. Hoy anunciamos la formación de los acuerdos terranos, una nueva orden galáctico donde ninguna especie puede dominar a los demás, donde la agresión se encontró con la defensa colectiva, donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de explotarlos. Embajador Hugh presentó los acuerdos a la galaxia. Coalición. Fue un marco para la paz, respaldado por el poder militar humano. Especies. Podrían gobernarse como quisieran, pero las guerras de conquista ya no serían tolerado. La flota terrestre sería hacer cumplir esta nueva orden. No todos estaban contento con este arreglo. Algunos, especies preocupadas de que la humanidad simplemente reemplazando al Berlet como el dominante poder, temían comerciar con un imperio. Para otro, embajador Ayahin abordó esas preocupaciones directamente. Nosotros. Entiende tu miedo. Has vivido bajo la bota de Berlet durante generaciones. Pero miren lo que ha hecho la humanidad. Nosotros. Liberamos 63 especies. Podríamos haber. Los conquistamos. En cambio, les ofrecimos independencia. Podríamos haber esclavizado a los Bayet. En cambio, les concedimos misericordia. Por muy duros que sean nuestros términos, ella parecía alrededor de la sala del consejo. No lo hacemos. Queremos gobernarte, pero te protegeremos. Tú, y destruiremos a cualquiera que intenta construir otro imperio de esclavitud y conquista. Esa es la promesa de la acuerdos terrestres. Poco a poco, las especies comenzaron a firmar el acuerdo. Habían visto lo que le pasó a los imperios que se negaron a cambio. El dominio Balit había sido la fuerza más poderosa de la galaxia, y la humanidad lo había roto en meses. El capitán Dewan fue ascendido a la flota almirante y se le dio el mando del nuevo. Creó la flota del protectorado Terran. La tarea era mantener la paz en todo el país. Galaxia, para responder a las amenazas antes. Podrían crecer y asegurarse de que nuevos tiranos podrían ascender al poder. Él aceptó la responsabilidad con mezcla. Sentimientos. Era un guerrero, no un pacificador. Pero alguien tenía que hacer esto. Trabajo. Alguien tenía que asegurarse de que los sacrificios en Outpost Prime significaron algo. Las armas del Dr. Jungi eran cuidadosamente archivados en instalaciones seguras. La tecnología no fue destruida, simplemente encerrado. La galaxia necesitaba saber que la humanidad todavía poseía estos capacidades terribles. Disuasión. A través de la fuerza. Paz a través de la promesa de una fuerza abrumadora. Campo. Los marines del mariscal Don Jun se convirtieron en los columna vertebral de las fuerzas del protectorado. Entrenaron a soldados de países aliados. Especies, enseñándoles no solo cómo pelear, pero cómo pelear como humanos. Adaptable, impredecible, despiadado cuando necesario. La alta regente Bulmara se puso de pie. Juicio por sus crímenes. Los procedimientos. Duró 6 meses. Se presentaron pruebas de cientos de especies. Historias de genocidio, esclavitud, tortura,
los crímenes. De 10.000 años expuestos a la vista de todos. Ver. Fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue cadena perpetua. Sirvió en aislamiento, observando cómo el imperio que construyó se derrumbó y fue reemplazado por algo mejor. Estaba en muchos sentidos, un castigo más cruel que la muerte. El historiador Ji-Yong registró el final. Capítulo de la guerra por los archivos. La cuenta sería lectura obligatoria para cada niño humano, un recordatorio de lo que su especie había logrado y que había costado. Ella escribió, Verlet creía que la humanidad se inclinarían o arderían. Nunca imaginaron. Los haríamos inclinarse. No nos convertimos. Cenizas. Nos convertimos en el fuego. La galaxia. Aprendieron una verdad que nunca olvidarán. La humanidad no es una presa. Somos cazadores. Somos el arma que destruye. Imperios. Somos la fuerza que protege. Los débiles y castiga a los fuertes que abusan de su poder. La era de los imperios se acabó. La era de la humanidad ha comenzado. Nosotros no pedimos ser conquistadores. Fuimos obligados a convertirnos en algo peor. Nosotros se convirtió en la humanidad desencadenada, mostrando la galaxia que especie tan enojada con la tecnología y la determinación pueden lograrlo. Querían cenizas. Les dimos una imperio construido sobre las cenizas de tiranos. 10 años después, la paz se mantuvo en todo el galaxia. Todavía había conflictos. Todavía hay desacuerdo. Todavía hay problemas. Pero no hubo más guerras de conquista. No. Más especies esclavizadas. No más imperios. Exigiendo sumisión. Capitán Yong-Su. Ahora, almirante, comandaba él. Venganza en patrulla cerca de lo que una vez fue sido el espacio de Bayet. El enorme acorazado. Sirvió como recordatorio, un símbolo de la humanidad. Poder que ojalá nunca necesitaría ser utilizado de nuevo. El embajador Hugh trabajó incansablemente para fortalecer a los terranos. Acuerdos para construir una cooperación genuina entre especies en lugar de solo paz forzada. Fue un trabajo lento, pero importante. El poderío militar había acabado con la Verlet amenaza, pero solo la diplomacia podría construir algo duradero. Almirante Tai Sunung se retiró del servicio activo, pero sirvió como asesor de los terranos. Militar. Los oficiales jóvenes estudiaron su tácticas, tratando de entender cómo había derrotó a un enemigo 5 veces más grande con pérdidas mínimas. Su respuesta siempre fue lo mismo. Peleamos con inteligencia, no con justicia. Se adaptaron mientras ellos permanecieron rígidos, y nosotros. Nunca jamás me rendí. En la tierra, un monumento. Se encontraba donde una vez estuvo Outpost Prime. 50.000 nombres tallados en piedra. Civiles que murieron, los marines que luchó hasta el final. El mayor Jungus. Las palabras finales fueron inscritas en la base. No nos rendimos. Recuerda eso. El presidente Suyen visitó el monumento el aniversario de la batalla. Ella colocó flores y permaneció en silencio, recordando el costo de la paz.